¿Quién se robó a la emperatriz? Parte 7. Tamon se encontraba en problemas y Asha ya se preparaba para ir en su ayuda. Llevaba consigo la reliquia que los ayudaría a mantenerse a salvo de los monstruos, y Jorge se preguntaba cómo ella había obtenido esa reliquia. Tras ser guiados por el ciervo bebé, empezó la operación Rescate. Al mismo tiempo, Tamon se encontraba rodeado por los ciervos plateados, los cuales estaban muy enojados, y Tamon no sabía cómo comunicarse con ellos, ni tampoco podía eliminarlos. Pero lo más importante es que si no lograba hacer que los niños salgan de su escondite, todo su esfuerzo será en vano. Empezó a gritarles por su nombre y los amenazaba diciéndoles que si no salen, él eliminará a los ciervos. Estaba seguro de que con eso ellos saldrán. Y como estos niños obviamente no quieren que lastimen a los ciervos, aparecieron. Le preguntaban quién es él, si acaso fue enviado por el emperador. Pero él les mencionó que hay una emperatriz a la que siempre respetaba, y tras decirles su nombre, les pedía que lo acompañen. ¿Hacia dónde está ella? Pero estos pequeños no le creían nada, porque ya se habían enterado que la emperatriz está muerta. Tamon les comentaba que él la había salvado, pero estos niños no estaban dispuestos a caer en ninguna trampa. Además, tenían mucho miedo. Pero de pronto el pequeño cervatillo aparecía. Este pequeñín llegó directamente hacia los pequeños, los cuales estaban muy felices de verlo. Pero a su vez Tamon se preguntaba cómo es que ese cervatillo había escapado. Al poco rato aparecía Asha, quien estaba furiosa con Tamon, porque no fue capaz de esperar ni un solo día tal como ella se lo pidió. Asha le pidió a Jorge y a los demás caballeros que se den vuelta, y ellos, aunque no entendían el porqué, la obedecieron sin dudar. Así Asha, toda molesta, le dio tremenda bofetada, dejándole la cara roja, para luego plantarle un tremendo beso. Así todos se quedaron boquiabiertos ante lo que acaban de ver. Asha le expresaba lo importante y valioso que se había vuelto él para ella. Tamon no podía creer que las palabras que había deseado escuchar se las esté diciendo ahora. Tamon, tras escuchar estas palabras, tomaba la mano de Asha y le demostraba lo feliz que estaba, pues esto había llenado su corazón. Y así sellaban este hermoso momento con un besote. Pero de pronto, los pequeñines se acercaban a ella sorprendidos porque escucharon los rumores de que ella estaba muerta. Minutos después, Asha sugirió llevarlos hasta su refugio, pero ellos no quisieron entrar a las carpas, sino más bien se quedaron en el rebaño, ya que se sentían mucho más cómodos y seguros ahí. Asha tenía curiosidad por saber cómo es que ellos dos terminaron en el bosque, y ellos les contaron que habían recibido una carta del Palacio Imperial, en donde le pedía multiplicar 10 veces la crianza de ciervos plateados. Y como ellos siempre habían recibido órdenes de la emperatriz, les pareció algo extraño que la carta haya llegado de parte del emperador y no de ella. Por eso decidieron ir a escondidas a la capital y pudieron observar lo que realmente estaba sucediendo. Fue cuando vieron a la bruja de Natasha haciendo de las suyas. Por eso ellos habían decidido huir antes que quedarse viendo cómo ese malvado emperador acaba con los ciervos y con ellos. Y como por obra del destino, habían sido guiados hacia donde ella estaba. Asha se disculpaba con ellos por no haber podido protegerlos como se los había prometido. Pero estos pequeñines la abrazaban y le decían que gracias a ella sus vidas ahora son diferentes, que no se culpe por nada. Asha ahora se daba cuenta de que esos pequeños niños que una vez quedaron abandonados en el bosque se han convertido en 2 adultos. Minutos después, Asha les pidió a Hannah y Arsène que hagan compañía a Mir y Tia, mientras ella hace un recorrido general. Así al poco rato llegaron estos pequeñines llevando ramas y abrigos para hacerles compañía. De pronto, Mir se acercó a Hannah y le preguntaba cómo es que puede tener ese color de cabello. Hannah le comentó que ese no es su color original, pero un día empezó a tornarse blanco. Hannah le explicaba que cada uno posee un color de cabello diferente y que no es nada extraño que pueda cambiar de la noche a la mañana, porque ellos simplemente son seres humanos. Arsène, al ver que el frío estaba aumentando, les pidió a Mir y a Tia entrar al cuartel, pero ellos ya estaban acostumbrados a estar
estar entre el rebaño. Incluso se sentían mucho más abrigados ahí, pero de pronto al ver a Asha y a Tamón, sintieron curiosidad por saber si ellos dos se estaban apareando. Arsène se puso colorado, pero estas pequeñines se lo preguntaban porque antes los habían visto besarse, y esto solo lo hacen las personas que son pareja. Hannah les dijo que es posible que ellos tengan razón, y esta respuesta puso a los hermanos muy felices, porque el emperador nunca fue una buena compañía para Asha. En cambio, Tamón es la persona perfecta para ella. Un poco más tarde, Tamón le comentaba a Asha que si quiere proteger a los siervos y a los niños, no puede llevarlos a la capital, y que él ya había dado órdenes estrictas de que evacúen mañana por la mañana a la capital, por lo que no podían perder más tiempo, y se darán prisa para llegar justo a inicios del festival de julio. Asha le explicaba que hagan lo que hagan, no podrán cambiar el destino, pero de pronto se daba cuenta que él ya tenía un plan en mente, y al parecer ambos tenían el mismo plan. Pero aparte de eso, este par de golosos querían estar un ratito juntos, y mientras se daban besitos, se comunicaban el plan que tenían ambos, y es que los siervos y los niños deben ser protegidos por un tiempo, pero obviamente no en la capital, sino en tierras lejanas, así que pensaba enviarlos al territorio de él. Asha pensaba comunicarles a los hermanos en la mañana, ya que ahorita este par harían del invierno una primavera. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Asha se daba cuenta que con las palabras que le había dicho a Tamón en el bosque, su actitud había cambiado por completo. Acercándose coquetamente a él, le preguntaba ¿qué es lo que lo ha tentado a seguir junto a ella? Hizo que Tamón ya no pudiera negarse a la tentación, y así terminaron en una noche llena de fuego. A la mañana siguiente, Tamón se reunía con Jorge, el cual estaba cansado de esperarlo, ya que le había dicho que lo vería temprano, y este Tamón llegó tarde. Tamón le explicaba los planes que tienen en mente, y le pidió a Jorge que se haga cargo de los venados para llevarlos a su territorio, ya que no pueden ir a la capital de Thanatos porque llamarían mucho la atención, y mientras Jorge se encargaba de los ciervos, Tamón se encargaría del ejército de Tulip. Jorge aceptó las órdenes, pero le aconsejó que no se exceda como lo había hecho ayer, ya que si le pasa algo, se va a sentir muy triste. Jorge, que pensaba que iba a ser regañado por abrir su bocota, pues en vez de eso, Tamón le dio la razón, diciéndole que ahora él debe tener mucho cuidado porque era la persona valiosa para alguien, y antes de marcharse le agradecía por habérselo recordado. Jorge se quedaba inmudo. ¿Qué pasó aquí? Porque no sabía qué le ocurría a ese hombre que era frío como el hielo. A la mañana siguiente, ya los caballeros de Tulip llegaron, y llegaba el momento de continuar su camino hacia Thanatos. Asha se despidió de Mir y de Tia, y ellos felices le pedían que no se preocupe por ellos, ya que no les importa las dificultades que tengan que afrontar. Llegarán a su destino con éxito, y que igualmente ella triunfará en todo lo que se proponga. Asha feliz los abrazaba, deseándoles un buen viaje. Por otra parte, la bruja de Natasha ya estaba a punto de dar a luz. Era un día lluvioso y ella se acercó hacia la anciana. Anis trataba de ayudarla, pero esta bruja le decía que se calle y que abra rápidamente la puerta. Anis golpeaba rápidamente la puerta para que la anciana la ayude, y así al poco rato aparecía. Rápidamente la pusieron en una cama y así empezó su labor de parto. Anis, al ver esto, estaba nerviosa y a su vez se preguntaba cómo una mujer como ella puede dejar el palacio y dar a luz en un lugar así. Pero Natasha ya estaba por dar a luz, y entre lluvia y relámpagos, finalmente el hermoso bebé nació. Era un príncipe. Lo entregaron a su madre, quien inmediatamente, tras darle un beso en la frente, le dio el nombre de Logan. Y estaba feliz, porque según ella, ese bebé se va a convertir en el próximo emperador de Thanatos. Luego de dejar al bebé con la anciana, Natasha se marchaba, no sin antes amenazar a Anis, que ni se le ocurra decir lo que ocurrió en este lugar, o morirá, ya que a partir de ahora ellas dos son cómplices. Y como Roxxon le había dado toda la información de ella y de su familia, esta bruja no iba a dudar en eliminarlos a todos si Anis abre la boca. Así que a esta pobre sirvienta no le quedó de otra que hacerse de la vista gorda.
Por otro lado, Perso escoltaba la carroza en donde iba Anna. Le pedía que baje un poco los vidrios, ya que podría marearse estando ahí encerrada. Anna aceptó la sugerencia, pero a su vez también pensaba en por qué la tuvo que escoltar él, ya que hace poco tiempo le había contado muchas historias personales, sin pensar que éste la había engañado. Y aunque él se disculpó por haberle mentido, ella ya desconfiaba de él. Anna le había comentado que sabía perfectamente por qué la había convocado el emperador y el motivo por el cual él no quiere asistir. También le comentó que él ya había anunciado deliberadamente que se encontraba en un lugar lejano a la capital. Perso le decía que era demasiado arriesgado lo que estaba haciendo, pues está hablando con el jefe de una familia cercana al emperador. Pero Anna en estos momentos no tenía tiempo para tener miedo y le aclaraba que todo lo que ella una vez tuvo lo había perdido, y todo gracias al malvado emperador. Anna, al ver la actitud de Perso, notó que al parecer la familia de él con el Palacio Imperial no están en buenos términos. En eso le preguntó si él asistirá al festival de julio, pero él le contestó que no, pues no era necesario que él asista. Sin embargo, él quería saber para qué lo había buscado. Anna recordaba que el motivo por el cual ella necesitaba hablar con él era para pedirle que no asistiera al festival, pero sin necesidad de hacerlo, él ya lo había decidido. Así que le dijo que lo que necesita es que le brinde su protección, al menos por esta vez. Perso estaba sorprendido y aceptaba esta petición. Y ya Anna después de eso se despidió, contándole que iba a partir a la mañana siguiente. Y así terminó escoltándola, diciéndole que ella irá por un lugar muy peligroso. Anna no comprendía por qué lo hacía, se sentía cansada. Así que decidieron tomar un pequeño descanso junto a un lago. Anna, como quería un poco de paz, decidió ir a caminar sola, pero Perso fue tras ella. Obviamente Anna no quería que la acompañe porque sentía como si la estuviera vigilando, así que le pidió que no la siga, que irá a lavarse y no tardará. Y Perso al final aceptó su decisión. Mientras tanto, Perso a la orilla del lago pensaba en todo lo que ella le había contado y del odio que tenía hacia el emperador. De pronto la sirvienta que acompañaba a Anna se acercó a él, diciéndole que Anna al parecer no se siente bien y que es muy posible que se haya quedado dormida en algún lugar soleado. Le pedía que por favor la busque. Y a los pocos minutos Perso la encontraba dormida sobre una roca. Al verla tan frágil pensaba que de seguro ella desconfía de él, pero en cambio él no dejaba de sentirse maravillado y al mismo tiempo ansioso, pues tenía ahora deseos de protegerla. Acariciaba su cabello, pero a su vez se detuvo, pensando en que quizás se había vuelto loco por querer hacer algo así. A los pocos minutos Anna despertaba junto a flores. Se preguntaba quién se las había dejado. Pensaba que todo había sido un sueño, que ver a una persona acariciándola suavemente. Pensaba que de ninguna manera pudo haber sido el duque. De seguro fue Rogualda, pues aparte la habían cubierto con una manta. Pero por otro lado, en Berna, la capital de Thanatos, el marqués From Helios se dirigía a la reunión con sus caballeros. Él ya había escrito una carta al emperador informándole que llegaría mañana al palacio. Tenía miedo, pero también sabía que lo único que podía hacer ahora es esforzarse. Al poco rato llegó al lugar de reunión en donde ya todos lo estaban esperando. Todos le preguntaban el por qué la reunión tan repentina. Y cuando el marqués estuvo a punto de informarles, alguien tocó la puerta. El marqués no sabía quién podía ser. Sospechaba que alguien del imperio lo estaba vigilando, pero de pronto escuchó una voz femenina que lo buscaba a él. Al abrir, se trataba de una joven, y era la hermana de Hannah, llamada Mana, discípula del profeta Hans. Esto sorprendió mucho al marqués porque obviamente sabía que el profeta estaba secuestrado por el emperador y que de seguro predijo su reunión secreta. Mana les comentó que solo quería transmitir una profecía en nombre de su maestro, quien había predecido todo lo que está ocurriendo hasta ahora y lo llevó a él hasta la daga. El marqués ahora entendía que todo había sido obra de Hans, y Mana le comentó que fue su maestro quien había dicho que solamente él podía obtener la daga. El marqués pensaba que si el profeta pudo ser capaz de ver eso, también sabía que la emperatriz estaba viva, y Mana le explicó al marqués que de hecho su maestro es aquel que ve la voluntad de Dios y dibuja un panorama amplio del futuro mostrándoles el poder absoluto, y por eso es que había predecido que habrían lirios amarillos y pinos que significan la creación de un nuevo invierno. Todos en ese lugar interpretaron esto como un buen augurio y que Dios estaba de su lado. Con esto el marqués supo que no debe dar marcha atrás.
debe continuar apoyando a Asha. Así les informó a todos ellos que el emperador estaba practicando la tiranía con el poder de la muerte y que ya muchas personas habían caído bajo su yugo, e incluso le había ordenado que consiguiera la daga, una de las reliquias preciosas de este mundo, pero que también en su trayecto se había encontrado con un milagro, la persona de la que el emperador más desconfía, la emperatriz. Con esto, todos se quedaron asombradísimos. No podían creer que ella de verdad esté viva, pero de pronto Mana intervino contándoles que no tienen mucho tiempo, ya que entre ellos había un hombre de confianza del emperador, que le estaba informando todo, y así ella le mostraba el traidor. Incluso le dijo que llevaba un sello otorgado por el mismísimo emperador en el bolsillo izquierdo, que le permitiría escapar si él fuera capturado. Y como ya había dado aviso, les contó que ya pronto los caballeros del emperador llegarán. Ante esto, el espía decidió salir huyendo, pero el marqués actuó rápidamente y logró detenerlo. Por otra parte, Asha observaba el palacio imperial desde la lejanía y pensaba que por fin podrá vengar la muerte de todos sus seres queridos y le devolverá a Giliote todo el dolor que le había causado. Regresó a la tienda y veía cómo Tamón descansaba. Acercándose a él, vio un pequeño pañuelo en el suelo y al recogerlo, vio que en él se encontraban pedazos de su cabello. Estaba tan emocionada porque no solo le había ayudado con su tobillo, sino que incluso mantenía cabello de ella cerca de él. Esto la hacía muy feliz porque sabía lo importante que es ella para él. Y como sabía que este hombrecito pícaro no está dormido, le pedía que no finja. Tamón le preguntaba si ella está preocupada, pues están en su ciudad natal, y Asha, sí, estaba tranquila, pero quería terminar rápidamente con toda su venganza y así poder descansar. Tamón, para calmar ese ambiente, le comentaba que hay una isla pequeña, en donde había construido una cabaña, pero que unos saqueadores habían ido a robarle sus provisiones, y estos pequeños saqueadores eran nada más y nada menos que unos monos. Así que Tamón había tenido que enseñarles una lección, y optó por llevar a 2 perros lobos muy leales para que vigilen la cabaña, y le pedía a Asha que luego de que todo termine, deberán ir a ese lugar. Mientras tanto, en el Palacio Imperial de Thanatos, un sirviente le informaba al emperador que habían llegado al lugar de reunión del marqués, pero no hubo nadie, todos habían escapado. Esto obviamente le molestó al emperador, pero sabía que también debe tener la daga en su poder, tal como lo había predicho el profeta. En el fondo, este malvado quería deshacerse del marqués, pero también sabía que sería un problema con sus seguidores, ya que había creado bastante popularidad entre ellos. Así que lo único que vio conveniente es convencer a sus caballeros, y ya había logrado obtener a uno, que es el espía en el territorio del marqués. Le preguntaba a su sirviente si conoce el paradero del espía que había plantado. Este le comentó que había muerto en el lugar donde hubo la reunión. Giliote ahora sí estaba furioso, porque quería saber de qué hablaron en esa reunión, y además eliminaron a su espía. Así que pidió que traigan inmediatamente al profeta. Mientras tanto, en la habitación de Natasha, ella se encontraba con su amante Roxanne, quien estaba muy preocupado. Ella se sentía mal y eso le rompía el corazón. Esta mujer siempre le expresaba el odio que sentía por él, al hacerla sentir tan triste. Pero este tonto, cegado por esta bruja, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Así que Natasha se aprovechaba de ello y le preguntaba qué había pasado con la medicina que le había encargado. Roxanne le contó que la había conseguido y que como el festival ya comenzaría el día de mañana, aprovechará esa oportunidad para mezclar ese remedio en la medicina del emperador. Obviamente esta bruja quería deshacerse de Giliote, porque ya se había enterado de que quiere casarse con la hermana de Perso y dejarla a ella atrás. Y esa traición ella no la iba a perdonar. Natasha le preguntaba si ya sabe el plan que tuvo ella de dar a luz en el día más hermoso de julio. Roxanne, que es un tonto enamorado, sabía perfectamente todos los planes de esta bruja y la apoyaba por completo. Pero de pronto Anis le pidió a Roxanne que se marche, porque así Natasha puede descansar. Y este hombre se marchó. Cuenta la historia que fue en julio cuando el primer emperador colocó su bandera en Thanatos. Desde ahí se hizo costumbre realizar una celebración para bendecir el mes de julio, el cual también es conocido como el mes del nacimiento y bendiciones. Y para todos sería un enorme placer que el heredero del emperador nazca en estas fechas.
Pero a las afueras del palacio, por fin Asha y Tamon entraban. Pero ella, acercándose a él, le pedía que le permita ir a la mansión en donde ella vivía. Tamon le puso un sinnúmero de pretextos, porque sabía perfectamente qué encontraría ahí. Pero Asha rápidamente se daba cuenta de que debe haber alguna razón por la cual se oponía, y dado a que ella deseaba ir, Tamon la acompañó. Llegaron a un lugar apartado de la mansión y desde ahí caminaron hasta llegar a la mansión en donde Asha se encontró con un escenario horrible. Toda su casa estaba en ruinas. Ante esto, Asha se derrumbó totalmente, maldiciendo a Giliote por atreverse a destruir lo último que le quedaba. Tamon la abrazaba para poder darle un poco de fortaleza. Llegó la noche y Asha despertaba. Tamon estaba feliz de ver que por fin había recobrado el conocimiento, luego de ese gran impacto. Pero ella con una voz temblorosa le pedía que si sabe algo, que se lo diga ahora. Tamon le confesaba que habían excavado la tumba del antiguo duque y sacaron su cuerpo para quemarlo junto a la mansión. Asha se sentía tan impotente y a su vez molesta, porque para ella julio era un mes de alegría y añoranza, ya que su padre desde muy pequeña le había expresado lo orgulloso que se sentía de tener una hija así, al igual que su madre y su hermano. Pero ya todo había desaparecido. Y si antes dudaba en eliminar a Giliote, ahora sí no le quedaba ninguna duda. Acabará con ese malvado tirano de una vez. Pero así finalmente llegó la festividad del mes de julio. Todos los niños corrían con una corona de flores. Arcel observaba esto desde la ventana de la habitación y Asha le preguntaba si esas flores eran los crisantemos de Thanatos. Se comentó que sí, que también es llamada la flor de la vida eterna, una flor que solo florece en julio y que son difíciles de conseguir, ya que ni siquiera florecen en el Palacio Imperial y que las que utilizan en el festival son falsas, por lo que el emperador realiza un tipo de cacería. La persona que encuentre un crisantemo real le otorga la piel y los cuernos del ciervo de plata a manera de recompensa. Asha le contaba que en su niñez siempre corría por las calles con una corona de flores con su hermana. Pero de pronto Arcel de un baúl sacaba una corona de crisantemos, se la puso en la cabeza y Asha estaba feliz ante este hermoso regalo. Por otro lado, ya Orantia también llegaba a Thanatos, y llegaba con ganas de quemar todo el imperio. Pero como ya había hecho un trato con Asha, no podía hacerlo. Al poco rato llegaba Tamon, y así todos juntos ingresaron al palacio. Asha observaba que todo ahí se había vuelto diferente y más lujoso, por lo que se daba cuenta que de seguro las propiedades de su familia fueron confiscadas, y con eso pudieron darse este tipo de lujos. A los pocos minutos Tamon le brindaba su mano, y le decía que a pesar de estar cubierta, lucía hermosísima. Y así la reina de amor esperaba ansiosamente la actuación de Asha. Y Razo les informaba que la ceremonia ya había iniciado. En el salón, Giliote y Natasha le daban la bienvenida a la reina de amor. Asha, que observaba a este monstruo, sentía con ganas de ahorcarlo, pero gracias a Tamon se calmó. Orantia saludaba a Giliote y le agradecía por la invitación al festival. Asimismo, Tamon también se hacía presente, mostrando la felicidad que tenía al ser parte de este festival. Pero la más entusiasmada parecía Natasha, quien descaradamente le preguntaba ¿cuánto tiempo planea quedarse? Elogiaba al país de amor e incluso le pedía a Giliote que le permita ir de vacaciones por un tiempo después de dar a luz. Giliote de mala gana accedió, pero esta bruja quería utilizar sus encantos con Tamon, el cual le seguía el juego, regalándole una hermosa sonrisa. Pero en eso, sintió curiosidad por la mujer que acompaña a Tamon, y así él la presentaba como la adivina, Aran Rosian, quien también es su prima. Asha saludó a Giliote, el cual inmediatamente sintió algo extraño. Curiosamente sentía el aura de la emperatriz en ella. La curiosa de Natasha le preguntaba el por qué se viste así. Asha le comentó que había tenido un accidente y por eso le cuesta mostrar su rostro quemado. Natasha al parecer se la creyó, pero Giliote no, y no dudó en pedirle que se quite el velo. Todos los presentes estaban asombrados y Asha no dudó. Se quitó el pañuelo que cubría parte de su cara. Giliote pudo observar claramente sus quemaduras, pero no sus ojos, y pedía ver sus ojos. Tamon intervino diciéndole que sus párpados se habían derretido con el fuego. ¿Estás seguro que quieres verlos?
Ante esto, Giliote dejó que nuevamente se cubriera. Asha, antes de irse, le comentó que a cambio de que el destino le quitó todo, le otorgaron un talento especial. Y así le dijo: Emperador de Thanatos, no te expongas al viento nocturno del 16 de julio, porque tendrás la peor pesadilla de tu vida. Tras eso, fueron todos a la habitación asignada. Theorantia se sorprendía. Todo salió tal y como Asha lo había predicho. Ya ella se quitaba el maquillaje, pero se encontraba pensando. Vio el vientre de Natasha demasiado hinchado. Así que ya mismo nace ese bebé. En eso recordó que ella lleva un retraso. Pero no pensó tanto, ya que Tamon la interrumpió. Y tenía curiosidad. ¿Qué significa el 16 de julio? Asha le contó que ese día fue cuando el emperador murió. Y siempre él suele tener pesadillas horribles en esa fecha. Son tan vívidas que incluso hace cosas extrañas mientras duerme. Así que esta vez, ella hará que su pesadilla se haga realidad. Y así llegó el 16 de julio. Estaban realizando el banquete conmemorativo. Giliote pensaba en la adivina como una charlatana. Deseaba verla para acabar con su vida por alarmarlo sin razón. Pero mientras tanto, ya Asha, Theorantia, Tamon y Razo ingresaban al palacio por una salida de emergencia. Theorantia no entendía por qué hacer todo esto. Deberían solo cortarle la cabeza y ya. Pero Asha no quería darle una muerte rápida, sino que sufra un dolor insoportable por el resto de su vida. Más tarde, Giliote soñaba con Rosalind. Su pesadilla era horrible. Despertaba tan asustado, atormentado por el sueño. Y así al poco rato su sueño se volvió realidad. Rosalind aparecía ante él, ensangrentada, herida, lista para cobrar venganza. Asha lo miraba fijamente en silencio, hasta que de pronto, a manera fría, le dijo: sígueme. Giliote creía que esto era una alucinación, porque la emperatriz no puede estar viva, y ahora sí creía en las palabras de la adivina. Pero si es un fantasma, pensaba matarla de una vez por todas. Así la seguía corriendo tras ella hasta que de pronto encontró una puerta entreabierta. Al mirar por la rendija, observó una escena que lo traumó por completo. Se veía a él asfixiando a su propio padre. Esta escena lo sacó por completo de quicio. Pedía perdón por haberlo hecho, pero se lo merecía. Era un viejo moribundo. Entró rápidamente para según volver a eliminar a su padre, porque lo culpaba de todo lo que le estaba pasando. Pero al entrar, Tamon lo dejó medio morido de un golpe. También quiero darle un trompazo. Y así salió todo perfecto. La persona que estaba detrás de la cortina era Theorantia, quien simulaba estar asfixiando al pobre Razo. Para mí que de verdad casi lo ahorca. Me ahorcó, óigame, pero me hizo puré de manzanita de pescuezo, óigame. Pero Asha, acercándose a Giliote desmayado, le decía que su venganza apenas ha comenzado. Por otro lado, Natasha seguía mal por su parto. Annie salió por un momento y recordaba que su vida está en peligro y que si descubren lo que había ocurrido, de seguro la van a eliminar a ella y a su familia. De pronto escuchó unos gritos que provenían del tercer piso. Recordaba que en una noche, mientras se dirigía a ver a la anciana, alguien que la había seguido le pidió que si finge no saber nada en el palacio, estará a salvo. Además, una persona, en el momento más justo, llegará a ella como su salvador. Es por eso que Anise estaba preparada, pero a su vez decidió hacerle caso a aquella que le dijo esto, y fue Mana. Más tarde, Asha y Tamon regresaron a su residencia. Hannah, que estaba despierta, emocionada, les decía que su hermana está ahí. A los pocos minutos, Asha y Tamon se encontraban con ella. Mana se presentaba ante ellos diciéndoles que los había estado esperando desde hace mucho tiempo para poder conocerlos. Les contó que actualmente el emperador mantiene cautivo a su maestro, pero que él se había dejado atrapar a propósito. Por eso les había dicho que pase lo que pase, a partir de ahora depende de ellos, y que no podían equivocarse, ya que podría ser el último futuro. Y que para alcanzar eso, Mana debía llevar a Asha para que conociera a alguien. Al poco rato, los llevó a una habitación en donde se encontraba aquella anciana que ayudó a Natasha a dar a luz, y la cual tenía al pequeño Logan en sus brazos. La anciana se presentaba ante ellos como una que ayudó a dar a luz a Natasha. Así le presentaba al hijo de ella.
Logan. Asha se quedó asombrada al igual que Tamón, porque en el salón de banquetes habían visto el vientre abultado de Natasha. No entendían qué estaba pasando y del por qué había dejado al bebé con la anciana. Mana empezó a contarles que hace algunos días había seguido a Nis a la casa de la anciana para pedirle que le devuelva al bebé. Pero antes de que la anciana lo entregue, apareció Mana, y como no había mucho tiempo, les dijo que estaba ahí simplemente para ayudarlas, pues muy pronto llegará un asesino de parte de la madre de ese niño para borrar todo rastro de su presencia y ocultar la verdad. Así que si no se van en 10 minutos, morirán. Mana se había llevado a la anciana y al bebé, mientras que Anis se encargará de regresar al palacio y mentirle a Natasha, diciéndole que está cuidando de su bebé. Pero para eso, la mentira tenía que ser creíble. Caso contrario, Anis morirá. Sin embargo, Asha estaba confundida. No entendía por qué Natasha tuvo al bebé en secreto y aún finge estar embarazada. Pensaba que quizás ese bebé no es de Gigliotte y que si nacía antes, de seguro iba a sospechar que no es su hijo. Pero aún le quedaba una inquietud. ¿Quién es el padre de ese niño? Mana le contó que la sirvienta que fue a recoger al niño se llama Anis y que había escuchado que recibió el apoyo de Roxxon. Ahí se dieron cuenta de que ese niño es el hijo del primer ministro de Thanatos y sobre todo es un pariente lejano de Gigliotte. Tamón, al escuchar esto, se acercó a ver al niño y al ver los ojos verdes y el cabello rubio, se dio cuenta de que en verdad era hijo de Roxxon. Así que pensó que era hora de llevarlo con su madre. Por otra parte, Gigliotte por fin despertaba. John le preguntaba si es que está bien, ya que su cuerpo había resultado gravemente herido. Gigliotte estaba furioso, porque sentía que aún estaba inmerso en una pesadilla, en donde la emperatriz había aparecido y lo había tomado por el cuello, lastimándolo. Se sentía tan desesperado que lo único que podía calmarlo era Natasha. Necesitaba ir a verla. Este hombre salió corriendo a toda prisa hasta la habitación en donde ella se encontraba. Al llegar ahí, Natasha estaba en cama. Gigliotte se acercó a ella diciéndole que no es igual que el anterior emperador, que será diferente a su padre, y cuando quiso tocar su vientre, Natasha lo rechazó y lo empujó, enojando más a Gigliotte. No entendía por qué lo rechaza. Natasha se disculpaba. Lo había hecho sin pensar, pero esta vez Gigliotte la sorprendió con tremenda bofetada que le dio, dejándole en claro que él es el único emperador de este territorio, así que ella tiene que respetarlo. Natasha estaba temblando de miedo porque sabía que si la descubre, podría morir. Así que tomando una daga que tenía, la apuntó contra ella, no contra el emperador. Y con lágrimas de cocodrilo le decía que si ese es el precio que debe pagar, lo hará. Pero ella va a proteger al niño así sea viva o muerta. Le expresaba lo malvado que es. Y como Gigliotte estaba bien pendejo, se disculpaba y le dijo que todo es producto de las pesadillas que ha tenido. Natasha finalmente lo abrazó con sus lágrimas hipócritas. Y claro, le dio confort a Gigliotte. Hipócritamente le decía cuánto lo ama, pero de pronto él le dijo que algo le había dado mucha curiosidad, y es por qué Roxxon había salido de su habitación en la mañana. Estas palabras dejaron en shock a Natasha, sin saber qué responder. Por otro lado, Roxxon llegaba a la mansión de Tamón, muy apresurado y sin tocar la puerta. Abrió de golpe observando una escena un poco embarazosa. Cubriéndose la cara le decía que solo estaba ahí para informarle que Natasha había sido encerrada en su habitación y que debido a eso hay un alboroto en el palacio, ya que también el primer ministro repentinamente se había desmayado y aún no recupera el conocimiento. Tamón ya sospechaba de que seguro Gigliotte ha descubierto la relación de ellos dos, aunque Asha sentía que quizás él solo tenga una ligera sospecha, porque si estuviera seguro, ya hubiesen muerto. Pero lo más importante es que el emperador está utilizando sus poderes con Roxxon, así que se va a encontrar muy débil. Asha pensaba que ahora sí es una buena oportunidad para terminar rápidamente con su venganza. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!